Bien, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Vamos a comenzar. Estábamos viendo entonces nuestro capítulo primero de compuestos aromáticos. Estoy haciendo un poco de tiempo porque veo que siguen entrando, ¿no? Para darles un minutito a los que llegaron un poquito tarde. Y lo que tenemos que entonces analizar cuando queremos ver si una molécula es aromática, y eso es muy importante, porque la química que vamos a ver en este capítulo solamente aplica a compuestos aromáticos. Es un pésimo error, horrible error, el querer aplicarle esta química a otro tipo de compuestos que no son aromáticos. ¿Ya? Para ser aromático, como ya hemos dicho, necesitamos que un compuesto tenga anillos, y que esos anillos o sistemas de anillos, por ejemplo, se fijan que esto es más de un anillo, es un sistema de anillos, es un sistema de anillos fusionado. ¿Ok? Este sistema de anillos fusionado tiene, todos sus miembros tienen hibridación sp2. ¿Por qué? Porque de otra manera no podría ser aromático. Entonces necesito que la molécula esté con una conformación o con una geometría que permita que todos los orbitales p se conjuguen entre sí. Necesito que la molécula sea un polieno conjugado cíclico, que sea plana. Alguien preguntó, varios ya preguntaron, ¿cómo hago para saber si una molécula es plana? Bueno, la manera más fácil es hacer un modelo. Lo que pasa es que yo sé que no todo el mundo tiene un modelo en su casa. Un modelo de plástico, digamos, que pueda armar una molécula, como si fuera un Lego. Hay una especie de Legos químicos que uno tiene. Nosotros tenemos en la facultad varios, yo hice comprar como, no sé, más de media docena, están en la dirección académica, y se les presta normalmente a los chicos, ¿no? Dejan ahí su carnet y se llevan el juguete, digamos. Entonces con eso pueden estudiar. Pero ¿cómo hacemos ahora en estas circunstancias en que estamos? Bueno, sin esforzarme mucho, encontré dos, digamos, procesadores en línea que permiten hacer esto. Uno es el Molview, ¿ya? Entonces, hay que aceptar el disclaimer. Bueno, acá ya hay una cosa, pero uno la puede borrar, ¿no? Puede borrar todo, ¿sí? O puede tirar a la basura, mejor todavía. Y acá uno puede dibujar, tiene los enlaces, es bastante sencillo, ¿no? Puede dibujar y ver, por ejemplo, qué sé yo, voy a dibujar ahí, voy a dibujar para acá, voy a dibujar, no sé, para acá. Como ven, es bastante simple de usar, ¿no? Es bastante tonto el programa también, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tengo que decirle que agregue los hidrógenos, ¿eh? Y después le puedo decir, bueno, que me haga una fórmula 3D. Y hace un cálculo y ahí me la muestra. Plano, ¿no? Plano como la Tierra. Bueno, la Tierra no es plana, ¿eh? Y si quiero, puedo hacer otro, qué sé yo, puedo hacer un ciclo de 8, pónganle. O sea, a ver, vamos a hacer un ciclo de 8. Por ejemplo, puedo hacer esto. Ay, es medio, eh, mañoso de aprender a usar, pero es sencillo. 2, 3. Ahí tengo una pregunta, ahora voy a ver de qué se trata. Un comentario en el chat. Ya, sí, verdad. Era un chiste nomás, ¿eh? No soy terraplanista. Es absurdo ser terraplanista. Muy bien, miren qué bonito. Aquí hay una escoba, ¿no? Bueno, la escoba es para limpiar, creo. Ah, ahí está. ¿Eh? Y hace todo el modelo. Y ahora hacemos la estructura 3D. Uy, miren, quedó plano. Bueno, no sé. ¿Quedó plano? ¿Creen ustedes que está plano esto? ¿Se No, fijan? está como dobladito, como una Claro, tortilla. yo tengo un navegador. Ustedes van a esa dirección, ahí está el navegador. Este es como bien sencillo, ¿se fijan? Bien básico. Bueno,
Yo esto no lo voy a grabar, nada, ¿no? Pero ahí tienen para jugar. El segundo, este es bien básico, el Molview. Ahí. El segundo se llama Chemagic. Chem y Magic. O sea, Chemagic. Chemagic. Es más complicado. Bueno, acá yo ya había estado jugando. Este es mejor. Los cálculos que hacen son de mejor calidad. Pero igual, digamos, no necesitamos mucho para esto. Acá hay muchas más herramientas y los invito a que jueguen un poquito y bueno, y se pongan a probar con cosas, ¿no? Acá uno simplemente dibuja la molécula, es un poco más complicado porque acá uno eh, parte de un solo carbono. Entonces, lo que hacen en el fondo, lo que uno hace en el fondo es partir de un átomo e ir agregándolos. Las herramientas que tienen son mucho más, y no hay mucha distinción, es como que no tiene muchos menús, pero el cálculo que hace es mejor calidad. Entonces acá hay que meterse un poco en los controles y ver cómo usarlo, ¿no? Pero tiene algunas gracias adicionales. Por ejemplo, entre los controles que tiene una vez que yo dibujo la molécula, fíjense que bueno, yo puedo aplicar acá una búsqueda en Google o una búsqueda en PubChem. ¿Se fijan? Entonces, si yo pincho acá, me hace una búsqueda y me busca características, qué sé yo, propiedades de seguridad, datos, el código de la publicación, en fin. Hay un montón de datos que me dan, nombres, identificadores. Acá hay un modelo en 3D, que bueno, que no tengo idea cómo se usa, pero no es tan amigable de usar en todo caso, ¿no? Hasta hay propiedades químicas computadas, ¿no? Ya son de simulador. Qué sé yo. Espectros, hay un espectro de RMN para acá, ¿no? Qué sé yo. En fin, los ¿Profe? invito a que jueguen. Aprendan a usarlo. ¿Profe? Sí, dígame. En el anterior que nos mostró, en el que Magic, también decía algo de name. ¿Significa que puedo poner el nombre de la molécula y me hace el modelo? Obvio, con esto también se puede poner Ah, el nombre. ya. Hay que jugar. Y también se puede cargar moléculas por el nombre. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, hay un ejemplo que he puesto, pero le puedo ¿Mm? decir benceno. Y ahí está el benceno. Y al benceno le puedo decir que lo optimice. Y ahí lo está calculando, ¿eh? Y me calcula la optimización. En fin, en kilojoules, ¿eh? Es la energía de la molécula. Está bueno eso. Bueno, Sí. sigamos con lo nuestro. Dentro de los derivados de benceno, eso, así que tomen nota de estos dos. A mí este me encantó, porque es muy sencillo. Este es espectacular, pero hay que meterse y aprender a usarlo. En todo caso, los dos están buenos. Y los encontré en una búsqueda de 30 segundos en internet. No me esforcé mucho. Hay software muy buenos para hacer cálculos que usa la gente que se dedica a hacer eso. Pero estos son gratis, no cuesta nada, se hace en línea. Bueno, acá hay algunos nombres comunes de derivados de benceno. Fíjense qué interesante. Todos los derivados de benceno tienen como nombres especiales. Por ejemplo, el alcohol del benceno se llama fenol. Fenol. La amina del benceno se llama anilina. ¿Ya? Pero también algunos derivados sencillos de benceno, por ejemplo, el metilbenceno tiene el nombre común de tolueno. Tolueno. Muchas veces ese nombre refleja de dónde se lo obtuve por primera vez. El tolueno se obtuvo de una resina de un árbol. ¿Ok? Los árboles, ciertos árboles, fabrican derivados aromáticos como el tolueno y otros de una manera de hacer que sus resinas sean fluidas, sean más blanditas. Dice, pero hay una pregunta en el chat, dice, profesor, ¿en la prueba puedo nombrar los compuestos en inglés? No, los compuestos hay que nombrarlos en castellano. Cuac, cuac.
Porque si le digo que pueden nombrarlos en inglés, lo van a copiar y pegar de un software que usó algún sistema. Y yo tengo algunos de esos softwares, ¿ya? Y en todo caso, perdón, en todo caso, eso es lo mismo que copiarse, porque estaría saliéndose de la pestaña de la respuesta, ¿verdad? En todo caso, si yo dibujo cualquier cosa aquí, la puedo también nombrar, y no solo nombrar. Así de fácil, pero esa no es la idea. La idea es que ustedes aprendan cómo se nombra, cómo se pone un nombre UPAC. También puedo calcular los espectros. En fin. No es esa la idea. Eso es la no idea. Eso es lo que no hay que hacer en una prueba. ¿Ok? Tengo problemas con el menú del Zoom. El menú del Zoom es una de las cosas más molestas que existen en el programa, porque cuando uno lo toca, afecta a lo que está abajo, que es lo que a uno realmente le interesa. Se disparan cosas, miren, miren. Se va el ratón a cualquier lado. Bueno, ahí volvemos. Como les decía, todos los derivados de benceno tienen algún nombre especial. Tolueno, metilbenceno. Anilina, ya lo mencionamos. Fenol. Miren qué interesante. Anisol. Anisol. El metoxibenceno se llama anisol. ¿Por qué se llama anisol? Porque tiene olor a anís. Es el responsable del perfume del anís, que es bastante agradable. Bueno, el benzaldehído está presente en muchas semillas, entre ellas las almendras, y tiene olor a almendra. Pero es un olor, yo les diría que pasoso, es un olor muy fuerte. Cuando a un pastelito tiene un fuerte olor a almendra, pero medio desagradable, tan fuerte, es que en vez de almendra o en vez de esencia de almendra le echaban benzaldehído. ¿Sí? Estireno. Quizá ustedes no conozcan el estireno o vinilbenceno, pero sí conocen el poliestireno, el plumaid, que es un polímero de este monómero que está aquí. Bueno, la acetofenona. La acetofenona también es más o menos conocida, pero se usa en perfumería. En general se usan en perfumes muy suaves. Tiene un perfume muy particular. Muchos productos para guaguas están perfumados con acetofenona. Hace un tiempo atrás hubo bastante discusión respecto de la presencia de esto en productos para bebés, porque es un compuesto aromático. Entonces muchos dijeron, bueno, esto pueda producir problemas de salud, tal vez. Bueno, todos los compuestos aromáticos podrían presentar problemas de salud, pensando en que el benceno es tóxico y es cancerígeno. Por ese lado se va la cosa. Sin embargo, las aspirinas también son derivados de benceno. ¿Qué sé yo? El fenol también es un derivado de benceno. Y muchos de estos derivados está comprobado que no son de toxicidad muy marcada. A nivel industrial, en vez de usar benceno por su toxicidad, se lo ha reemplazado por tolueno. Benceno, tolueno, tienen olores más o menos parecidos. Y ustedes lo conocen. ¿Sintieron el olor del Agorex alguna vez? El Agorex utilizaba hasta hace muy poco tolueno. Ahora están tratando de salirse de ese solvente por lo mismo, porque dicen que es tóxico, ¿no? Bueno, benzaldehído ya lo mencionamos, ácido benzoico. El ácido carboxílico del benceno es el ácido benzoico. Noten que el ácido benzoico se puede obtener fácil por oxidación aquí, ¿no? Entre estos dos. El ácido benzoico es también, junto con el benzaldehído y la acetofenona y el estireno, bueno, y diría que todos estos son insumos industriales que se usan para fabricar muchas cosas. Vamos a volver en algún momento sobre esto mismo. En el caso de tener que nombrar, esto es todo un repaso de la nomenclatura que ustedes vieron el año pasado, en Orgánica 1. Si yo tengo que nombrar un benceno disustituido, entonces puedo utilizar números para los sustituyentes, por ejemplo, X e Y decir que están en la posición 1 y en la posición 2. Pero cuando se encuentran así, también se puede decir que están en orto. ¿Ya? Orto es 1, 2.
meta es 1,3 y para es 1,4. La verdad que esto tiene que ver un poco con las posiciones de los astros, uno con respecto al otro. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, tengo al Sol aquí, y tengo un planeta, qué sé yo, como la Tierra, ¿eh? Girando alrededor, y a su vez tengo a la Luna girando alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces las posiciones de los planetas adoptan según los ángulos que tienen. Ellos dicen que está en orto, está en meta o está en para. Para está cuando están en línea, sí. Meta está cuando están en la vertical, y orto, bueno, cuando están como eclipsados entre medio, ¿no? Entonces, se refieren a esas posiciones de los planetas, las tres posiciones que tenemos en la sustitución de los bencenos. ¿Les gustó la historia? Muy bien. ¿Cómo usamos esto en nomenclatura? Fácil. Entonces tenemos, si tengo dos sustituyentes iguales, es aceptable utilizar cualquiera de estas dos nomenclaturas. Por ejemplo, decir, si están así en 1,2, que es el ortodiclorobenceno, o que es el 1,2-diclorobenceno. ¿Ok? Si están en posición 1,3, bueno, también podríamos tener dos sustituyentes diferentes. Por ejemplo, esto que está acá sería ácido benzoico. Y en la posición 3 con respecto al ácido, que sería la función principal, tengo el sustituyente cloro. Pero esa posición 3 me dice que esto sería el ácido cloro. Esto en realidad no es un ácido carboxílico normal. Se fijan que tiene 3 oxígenos. Y es porque es un peroxiácido. Es un ácido oxidado. Entonces es el ácido peroxibenzoico. En posición 3 un cloro, o en posición meta un cloro. Y bueno, y por último, en este ejemplo tenemos un fenol. Aceptamos directamente el nombre completo del fenol. Y en posición 4 o para, tenemos entonces el derivado nitrado, el derivado nitro. Los números entonces se pueden usar para representar las relaciones, y también me sirven cuando tengo 3 sustituyentes, ¿ya? Pero es más fácil, es más cómodo para el químico usar orto, meta y para. Si tengo más sustituyentes, por ejemplo 3, ya ahí no puedo usar orto, meta y para. Ahí tengo que usar sí o sí números. Entonces tengo que usar los números que le den los valores más bajos a todos los sustituyentes. Acá, como en el trinitro este que está aquí, me da como lo mismo, porque no importa dónde empiece a numerar, siempre uno de los nitros va a ser 1, 3 y 5. ¿Ya? Entonces, 1, 3, 5, trinitrobenceno. Bueno, pero ¿y qué pasa en este? Este tiene como función principal el alcohol. Entonces, todo esto que está acá sería fenol. Pero automáticamente estoy definiendo que ese es el carbono 1. Por tanto, este es el 2, 3 y 4. Sería 2,4-dinitrofenol. Bueno, ¿y qué pasa con este? Algo parecido. Esto sería el ácido benzoico, sustituido en 1, 2, 3, en 3 y en 5. 3,5-dihidroxibenzoico. Ácido 3,5-dihidroxibenzoico. En castellano nosotros invertimos, ¿eh? Ácido va al principio. Entonces, es más o menos fácil traducir nombres, ¿no? Pero hay que ser cuidadosos. ¿Cómo sé cuál es la función química número 1? Bueno, la más oxidada. ¿eh? Aquella en la que el carbono esté más oxidado es la función principal. Entonces, automáticamente los ácidos carboxílicos tienen precedencias muy altas, todos sus derivados, ¿ya? También los que tengan oxígeno directamente unido a carbono vienen después, qué sé yo, los carbonilos, los alcoholes, los fenoles, y por último, los que tienen algo unido, un átomo diferente de oxígeno, unido al carbono. ¿Ok? Bueno, hay algunos nombres comunes también que a veces se utilizan. Estos nombres comunes nosotros no los vamos a exigir entre paréntesis, digamos, ¿no? No lo vamos a poner obligatorio, pero es conveniente saberlo, y algunos son bastante fáciles de recordar. Por ejemplo, miren este.
Sileno. El sileno. ¿No le suena algo? Qué fácil de recordar, ¿no? Sileno significa dimetilbenceno. Y por supuesto hay un meta, hay un orto y hay un par. Noten que los prefijos, sean numéricos o sean orto, meta o para, siempre van separados con un guión. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Los nombres Yupac son una única palabra. Entonces, la tremenda palabra así es una sola. Por eso se separan los números de letras con guiones. Bueno, y después hay algunos otros símbolos más, pero para nomenclaturas especiales. Miren qué interesante. El 1,3,5-trimetilbenceno se llama mesitileno. El mesitileno. Si tenemos una mezcla de ácido benzoico con tolueno, o sea, con metilbenceno, tenemos el ácido tolúico. ¿Ya? El ácido tolúico. Y puede ser orto, como en este caso, pero si estuviera acá sería meta o para. Y después, por último, tenemos los cresoles. Los cresoles son metilbenceno, o sea, son tolueno y fenol. Los cresoles pueden ser meta, orto, acá meta o para, como es en este caso. A ver, espérense que hay una pregunta en el chat. Sí, Chile campeón, dice. Vamos a ver, ojalá, pero vamos a ver. Muy bien. Una confusión muy común, sobre todo cuando los alumnos comienzan a trabajar en este tema, es mezclar la nomenclatura fenilo y bencilo. Fenilo, vamos a anotarlo, perdón, vamos a anotarlo por acá. Fenilo. Fenilo se usa cuando nosotros tenemos un anillo de benceno menos un hidrógeno. El sustituyente se llama fenilo. ¿Ya? Pero cuando tenemos un fenilo más un CH2, tenemos un bencilo. Por ejemplo, todo esto que está acá es un bencilo. Alguien levantó la mano, espérense un poquito. A ver si encuentro quién levantó la mano. No me acuerdo. Valentina me parece que levantó la mano. Si quiere, Hola, me profe. dice lo que Buenos quiere. días. No le hago nada. Una No se escucha. no se escucha. Sí. Ahí se escucha. Tengo el audio activo, ¿me escucha? Tiene que subir el volumen de su micrófono. Ay, ¿cómo no? ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya, ahora sí, disculpa. Me entró una duda anterior cuando mostró el cresol. ¿Es el mismo que se ocupa como indicador? No Ese le, de no le bromo. entiendo lo que pregunta. Me sale mezclado el audio. Me sale como cortado. ¿Puede repetir? Si la molécula de cresol que mostró es la que se ocupa como indicador, ¿no? El verde bromo cresol. Claro, claro. Exactamente. Ah, ya, tiene que ver la misma. Ya, esa era mi duda. Claro. Disculpe, gracias. Bueno. A ver, volvemos a esto. Fenilo, bencilo. No confundir entonces fenilo, que sería carbono 6, hidrógeno 5, con bencilo. Noten que el bencilo es un fenilo más un CH2. Entonces, esto que está acá es el bromuro de fenilo, también conocido como bromobenceno. Esto que está acá, en cambio, se llama bromuro de bencilo. Se fijan que son dos cosas bien diferentes. Aquí el halógeno está directamente unido al anillo aromático. Aquí se encuentra unido a un carbono sp3. El carbono que está unido a carbono sp3, sin duda, que puede sufrir reacciones tipo SN2. Obviamente que el bromuro de fenilo no puede dar reacciones de SN2. ¿Estamos? Propiedades físicas de compuestos aromáticos. Puntos de fusión.
Los compuestos aromáticos son más simétricos, son planos, entonces son más simétricos que los alcanos correspondientes. Como son planos, empaquetan mejor en los cristales. En el estado sólido, que es un estado compacto, ellos se pueden apilar fácilmente, ¿ya? Además, los anillos bencénicos sienten una cierta atracción unos por otros, hay una afinidad entre ellos. Entonces les gusta apilarse, ¿ok? Tienen como solubilidades similares entre sí. Esto hace que tengan puntos de fusión bastante más altos que los alcanos, ¿ok? En cuanto a los puntos de ebullición implican separar moléculas desde el estado compacto líquido hasta el estado gaseoso. Esta separación de moléculas depende mucho de cuán fuertemente se atraen entre sí. Por tanto, depende del momento dipolar y de las fuerzas de atracción intermolecular. ¿Ok? Si ustedes quieren, podemos pensar que las moléculas son como pelotitas que se están en el estado sólido, se encuentran todas ordenadas en el cristal. Están en posiciones fijas en el cristal. En el estado líquido, que es amorfo, las pelotitas están moviéndose, ¿ya? Como si fueran una caja de pelotas, de estas para jugar, ¿no? Pero si yo empiezo a desordenarlas, las hago golpear y golpear entre ellas, las empiezo a aumentar la velocidad de las pelotitas, hay una teoría que se llama la teoría cinética, físico-química, que dice que empiezan a chocar entre ellas. Y dentro de ciertos límites, el líquido se mantiene, pero en un punto, las pelotitas empiezan a saltar. Empiezan a saltar, a saltar, a saltar, y empiezan a pasar a la fase gaseosa. En el estado gaseoso, las moléculas están muy separadas entre sí. Entonces, el precio a pagar para pasar desde el estado líquido al gaseoso es vencer las fuerzas de atracción entre moléculas. ¿Se fijan? El punto de fusión solo necesito romper el cristal. Bueno, que no es menor, ¿eh? Y en el punto de ebullición lo que necesito es romper las fuerzas de atracción entre sí. ¿Qué pasa con la densidad? En general, se observa que los no aromáticos son más densos. De todas maneras, todos los hidrocarburos, por ejemplo, son menos densos que el agua. En general, la mayoría de los compuestos orgánicos son menos densos que el agua, a menos que, por ejemplo, tengan átomos pesados, por ejemplo, que tengan cloro, que tengan halógenos, que son átomos pesados, grandes. Entonces ahí la densidad se empieza a hacer por encima de la del agua. Esto no es menor, porque cuando vayan al laboratorio, si ustedes tienen que hacer una separación en un embudo de separaciones, tienen que saber cuál es el líquido que está arriba y cuál es el que está abajo. Siempre uno de los líquidos es agua. Entonces, tener una idea de las densidades de los líquidos orgánicos es muy importante. En general se observa que los disolventes orgánicos más comunes, ¿no? Los clorados, son todos más densos que el agua, entonces van abajo. Pero la mayoría de los otros, el benceno, por ejemplo, qué sé yo, el éter, el hexano, o sea, los hidrocarburos en general, son menos densos que el agua. Generalmente dan 0,8, 0,9 de densidad, y los halogenados están por encima de eso, 1,1, 1,2, 1,3. Solubilidad. En general, los compuestos aromáticos son insolubles en agua, como lo son todos los hidrocarburos, a menos que haya funciones químicas polares que le den solubilidad en el agua. Para tener solubilidad en el agua tengo que tener mucha polaridad y además capacidad de formar puentes de hidrógeno, o sea, o de dar puentes de hidrógeno, teniendo hidrógenos que sean capaces de formarlos con el agua, con los oxígenos del agua, o bien, al menos, tener algo que puentee con los hidrógenos del agua. Eso hace que tengamos una visión general de las solubilidades de las funciones orgánicas, ¿verdad? Bueno, infrarrojos, no sé si vieron algo de infrarrojo, me entiendo que no, así que esto lo voy a pasar medio por encima, pero vamos a volver sobre esto en el último capítulo de nuestro curso. ¿Ya? Vamos a volver sobre la espectroscopía infrarroja. Bueno, esto, no sé si salvarlo, creo que no. Esto nos da, nos gasta, digamos, la primera de las presentaciones. Entonces yo me voy a ir a los cursos y vamos a ver cómo procedemos ahora.
Orgánica 2, ahí no había que pinchar. A mí me resulta muy poco amigable todo esto, ¿no? Bueno, acá están las clases, ¿no? Se han dado cuenta en las videoconferencias. Pero acá tenemos más química para ver. Vamos a publicarla. Están subidos, pero están invisibles. Ahora los pueden ver ustedes. Estos son... el primer capítulo nos habla de la aromaticidad de las moléculas. Estos dos capítulos, entre estos dos, en realidad es un capítulo más unas pocas páginas de otro, ¿no? Tiene que ver con la química de los compuestos aromáticos. Pero eso tiene una presentación correspondiente, que sería esta que está aquí. ¿Ya? Pero antes de meternos en eso, a mí me gustaría meternos en un poco en los ejemplos que hay y en los ejercicios que hay, si ustedes me lo permiten. ¿Les parece bien? Profe, antes de ver los ejercicios, Dígame. que mencionó que el punto de fusión y el punto de ebullición, como que el punto de fusión se encargaba de romper los cristales y la ebullición de romper los enlaces dipolos. ¿Eso dijo? Lo que dije es que los puntos de fusión, a ver, en un punto de fusión, lo que yo tengo, a ver, espérese un poquito a ver si puedo poner una pizarra. Cuando yo tengo una molécula en el estado sólido, en realidad lo que tengo es una estructura cristalina, generalmente una forma repetitiva, supongamos cúbica, ¿no? Supongamos que fuera como así. En cada posición, digamos, de la estructura cristalina, hay una molécula. ¿Ok? En el caso de las moléculas orgánicas, esto se mantiene por las fuerzas de atracción que tengan las moléculas. Dependiendo de la molécula, el tipo de atracción que tienen. Si no hubiera muy buena, por última tenemos fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Y eso hace que algunos, por ejemplo, alcanos, sean muy difíciles de llevar al estado sólido. Eso significa que hay que bajar muchísimo la temperatura. Por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor tengo que irme a 100 grados bajo cero. Pero cuando yo paso, digamos, durante el punto de fusión, llevo la temperatura de fusión, lo que pasa es que se desarma esta estructura, se cae, y se forma el estado líquido. En el estado líquido, que es amorfo, digamos, es una cosa así, no tiene forma, no forma cristales, ¿ya? Es amorfo, es un líquido, no tiene una estructura cristalina interna, ¿ya? Lo que pasa es que las moléculas siguen estando cerca entre sí, se siguen atrayendo entre ellas, pero, o sea, están cerquita, pero no tenemos forma. Se cree que hay agregados internos, por ejemplo, por puentes de hidrógeno o lo que sean, pero bueno, parte del estado, ¿no? Por último, en el punto de ebullición, lo que ocurre es que a medida que yo aumento la temperatura, porque todo esto implica aumentos de temperatura, ¿no? A medida que yo aumento la temperatura, estas pelotitas empiezan a vibrar, a saltar, y ocurre, no sé si lo podré encontrar, a ver, a ver si hay alguna imagen, algún monito o algo. Bueno, empieza a ocurrir, estaría bueno que hubiera una animación, un video, pero no importa, no, estas son fome. Lo que empieza a ocurrir es que las moléculas empiezan a topar entre ellas, ¿eh? Empiezan a moverse y a topar entre ellas. Y tanto golpean, imaginemos las pelotitas del juego de las pelotitas, empiezan a golpear entre ellas, que algunas de ellas empiezan a saltar. A ver si... Lo que va a empezar a ocurrir es que yo tengo la superficie del líquido y algunas de estas pelotitas empiezan a tener suficiente energía como para saltar. Entonces pasan a la fase gaseosa. Entonces, acá tenemos líquido, acá tenemos gas. Ahora, algunas de estas también pueden volver a la solución. Esto es una cuestión de equilibrio. Pero si yo sigo subiendo la temperatura, cuando llego a la temperatura de ebullición, estas dos fases se encuentran en equilibrio. Ustedes eso lo saben. ¿Y qué pasa si yo sigo subiendo la temperatura? Bueno, estas empiezan a ganar, estas empiezan a perder, y empiezo a tener más que pasan a la fase gas,
que las que se devuelven. Y entonces terminamos en el estado gaseoso. En el estado gaseoso no hay ningún orden y las moléculas están muy separadas entre ellas, ya no hay un vínculo entre ellas. Están cada una en forma individual. Esa sería como la definición del estado gaseoso. ¿Ven las fuerzas que están involucradas en cada caso? ¿Está bueno o no está bueno? Espero que se Entonces entendiese. como que cada vez se vuelve menos fuerte la interacción entre las moléculas, ¿no? La interacción es fija, depende de las características de la molécula. En el fondo, esa interacción yo la puedo predecir si yo sé cuál es la molécula. ¿Ya? Ujú. ¿Y de qué depende? Mire, es fácil. ¿Cuánto vale un enlace covalente? Supongamos que yo tengo un enlace covalente. Bueno, más o menos un enlace covalente está, no sé, cientos, puede ser 200, 300, o sea, N por 100 kilocalorías por mol. ¿Ya? Más o menos. Ahora, eso sería un enlace covalente o un enlace iónico. Los enlaces iónicos también son así. Si yo tengo un enlace iónico, también es así. Y dependiendo del enlace iónico puede ser mucho más que 100, puede llegar a ser, no sé, mucho más. Esto hace que algunos materiales iónicos sean muy duros y muy difíciles de fundir. ¿Qué sé yo? El cemento, por ejemplo, no sé, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene un punto de fusión muy alto. Pero otros no tienen fuerzas tan grandes. ¿Ya? Las moléculas covalentes, bueno, hay también un abanico de ellas, depende de la molécula. Pero, ¿y qué pasa si yo tuviera un puente de hidrógeno? Supónganse ahora. Otra interacción importante es la de puente de hidrógeno, que, bueno, que se produce cuando tenemos un hidrógeno de ciertas características. Tiene que ser un hidrógeno unido a un átomo que tenga pares electrónicos sin compartir. Por ejemplo, tiene que ser oxígeno o nitrógeno, básicamente. Y lo mismo del otro lado, oxígeno o nitrógeno. Bueno, esto más o menos son, qué sé yo, 10 a 20, más o menos un 10, 15, 20% de lo que es un enlace covalente. Depende del enlace. Ojo que este es un enlace muy débil. Hay los enlaces, qué sé yo, carbono-hidrógeno, carbono-carbono, son de 200 y tanto, o 300 kilocalorías, para poner en perspectiva. O sea, más o menos un 10%. ¿Qué pasa si yo tuviera un dipolo contra un dipolo? Un dipolo positivo y un dipolo negativo. También tienen una fuerza, ¿verdad? Bueno, estas están del orden de, no sé, de 2 a 5 kilocalorías. Bastante más chicas, ¿no? Ujú. Yo, 2, 3, 5 kilocalorías. ¿Y las Van der Waals? Las Van der Waals, vamos a ponerlas así, que serían, qué sé yo, alcano contra alcano, cosas así, ¿no? Moléculas poco polares. Son de 0,1 a 1 kilocaloría en el mejor de los casos. Entonces, cuando analizamos fuerzas de atracción intermoleculares, nos vamos directo a estas. Si estas están presentes, olvídense. ¿Cuál es la estructura más estable de todas? El diamante. ¿Por qué? Porque tiene enlaces covalentes. Ahí tiene un ejemplo bonito de enlace covalente. O el cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene enlaces iónicos. Entonces, un cristal de cloruro de sodio se mantiene armado por esos tremendos enlaces. Pero un cristal de diamante se mantiene por enlaces covalentes. O de grafito, también enlaces covalentes. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el punto de fusión del diamante o del grafito? ¿Qué sé yo? Arriba de 1000 grados, seguro. Piensen que se hacen hornos para fundir acero con los interiores de grafito. Así que aguanta 1600, 1700 grados fácilmente. Ahora, si esto no es lo que vincula moléculas distintas, ¿no? No se vinculan por enlaces covalentes o iónicos. ¿Por qué se vinculan? Bueno, primero busco enlaces de puentes de hidrógeno. Esas son las interacciones más fuertes que hay en la naturaleza. Algunas pueden ser mayores que esto incluso. ¿Eh? Por ejemplo, dos ácidos carboxílicos entre sí se atraen muchísimo. Ya vamos a volver sobre eso. Si esas no están, entonces me voy a los dipolos. ¿Ya? Esas van a ser las ganadoras. Se fijan que las de abajo no pueden competir con esta. O sea, si tengo un puente de hidrógeno, olvídense del resto. Y si tengo una dipolo-dipolo, olvídense de las Van der Waals. Las Van der Waals, solo si no me queda otra. Bueno, y hay fuerzas de Van der Waals que son muy, muy débiles. Por ejemplo, mantener helio al estado líquido implica, no sé, llevarlo a una temperatura de
no sé, creo que son 2 o 3 grados Kelvin, o 4 grados Kelvin, algo por el estilo. Imagínense esa temperatura. Ni en el espacio tenemos esa temperatura. 4 grados Kelvin. En la facultad tenemos helio líquido. Algún día les voy a contar la historia. Tenemos helio líquido a esta temperatura, así que en la facultad tenemos el punto más frío de Chile. ¿Les gustó la historia? ¿Vemos algún ejercicio? Para no quedarnos Ya, en puras anécdotas. ¿Ok? la anécdota para el final de la clase. Bueno, en todo caso, vuelvo al desktop. Vuelvo a compartir el desktop. Lo que yo voy a hacer es buscar este que tengo acá, en algún lugar de mi disco duro. Esto orgánica 2. Y en algún lugar, creo que las tengo acá, pero no estoy muy seguro. No, lo debo tener por... ¿Está? Acá. Aromaticity. Esto. Entonces, ah, estos que están así son de espectroscopía. ¿Se fijan? Son de RMN. No podemos hacerlo porque ustedes no pasaron eso. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Profe, Bueno, en dígame. química general, uno sí me acuerdo haber visto Sí que infrarrojo. recuerdan, qué bueno. Entonces, cuando veamos el tema, va a entender mucho más que sus compañeros. Buenísimo. Y creo que ahora ¿Ah? como que se pasa como cuando vemos nomenclatura pasa en IR, generalmente. Ah, qué bueno. Está bien. Igual lo vamos a repasar. Nosotros vamos a repasar todo lo que vieron de IR, lo vamos a repasar. Y vamos a agregar espectroscopías nuevas. Así que no se preocupen. Bueno, acá algunos de estos ejercicios, que empiezan como ser por acá, ¿no? Algunos están por ahí resueltos, hay que mirar un poquito. Bueno, yo no me voy a complicar mucho por esto. Acá hay cosas de ultravioleta, también, de espectroscopía ultravioleta, que no se pasan. Veamos qué cosas podemos hacer. Acá me dan una serie de ejercicios para que uno practique nomenclatura, me dan el nombre que yo lo dibuje, me dan la estructura y que le ponga nombre. Eso hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Es buena política hacerlos. ¿Ok? Yo no quiero detenerme en esto porque es un poco fome de hacer, ¿no? Así que lo voy a pasar por el lado, pero esto hay que hacerlo. Es una buena forma de practicar. Y sería bueno ponerse de acuerdo y tomarse prueba uno a otros. Yo creo que por ahí puedo llegar a tener algún solucionario, quizás, de alguno de estos libros. Así que voy a ver si lo analizo un poquito. Voy a empezar como por acá. Dice, dibuje y nombre todos los metil, dimetil y trimetilbencenos. ¡Fome! Pero lo pueden hacer, ¿no? ¿Cuántos metilbencenos hay? 1. Tolueno se llama. Metilbenceno tolueno. ¿Cuántos dimetilbencenos hay? 3, ya los vimos. Se llaman silenos. ¿Ya? Y sacaron la bandera algunos por ahí. Así que de eso no se van a olvidar nunca. Dimetilbenceno, sileno. Y los mesitilenos, trimetilbencenos. ¿Cuántos habrá? Bueno, yo puedo pensar que tengo el 1, 2, 3, el 1, 2, 4, el 1, 2, 5. Hay que buscar todos los posibles. ¿Ya? No me parece detenernos en esto. Dice, se muestran acá, 1629, se muestran 4 compuestos. Estos compuestos reaccionan más rápido o reaccionan en condiciones más favorables, con constantes de equilibrio más favorables, perdón, que compuestos similares con sistemas menos conjugados. En cada caso, explique la reactividad mejorada. Entonces dice, por ejemplo, este compuesto que está acá es más básico que este otro que está acá. ¿Por qué? Tengo un problema con esto. Ahora espérense un poquito. ¿Esta qué página es? Es la página 36. Muy bien.
La página 36. ¿Por qué no me deja escribir? Yo necesito escribir para poder resolver algo. Acá. Entonces, nos habíamos quedado en uno de estos. Acá. Entonces, ¿por qué este dice es más básico que este? ¿Qué significa que sea más básico que este? No sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Podría ser por la resonancia que tiene? No sé, ¿será por la resonancia? ¿Qué dicen ustedes? Mm, Que el oxígeno del A, un par de electrones entra en juego en la resonancia y el otro está fijo. Bueno, estamos claros que este no es conjugado y que este sí es conjugado. Y entonces, pero acá me dicen que este es más básico que este. ¿A qué se debe que sea más básico? la basicidad era cuando estaban más deslocalizados los electrones, ¿no? Miren qué fácil. Me sale un poco gordo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pienso en algo así? ¿Esto no sería aromático? La idea en este capítulo siempre es que utilicemos criterios nuevos que no tenemos previamente. ¿Ok? Criterios, por ejemplo, tenía puesto un trazo muy grueso, criterios de aromaticidad. Ahí está mucho mejor, ¿eh? Un criterio de aromaticidad. ¿Se fijan? Ven ustedes que este compuesto que está acá deslocaliza carga de esta manera y nos da un sistema aromático. Pero entonces, este ion que está aquí, esta estructura con separación de carga, se va a poder protonar fácilmente aquí, se va a poder protonar fácilmente, bueno, con protones, o no necesariamente con protones, con cualquier ácido presente en el medio. Se va a poder protonar y me va a poder dar una especie que nos va a quedar de esta manera. Va a ser positivo, pero no importa. Pero si se protona, ¿dónde se va a protonar? Bueno, acá también que puedo deslocalizar estos electrones hacia el carbonilo, pero lo que me va a dar como resultado va a ser una cosa como esta. Y esta cosa no tiene una estabilidad especial. Esta estructura no tiene una especial estabilidad. Y entonces, y no sirve de mucho. ¿Se fijan? Ese criterio de aromaticidad no tiene que ver con las estructuras de resonancia. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es un criterio adicional al de las estructuras de resonancia? Y entonces, bueno, así es como lo uso. ¿Está bien? Bueno, este mismo criterio, Profe, dígame. entonces el anillo se conjuga y forma un anillo aromático, ¿no? O sea, entonces, esto que está acá, yo puedo protonarlo formando un anillo aromático. En cambio, este que está acá, si lo protono, me queda una estructura que no es conjugada, que no es aromática. Por tanto, este es mucho más básico que este, que se protona mejor. ¿Lo ven a eso? ¿Ven que estoy usando un criterio de aromaticidad para deducir una basicidad? Mm, Fácilmente, ¿eh?
¿Está bien? Profe, Ujú. profe, Dígame. es que usted había dicho que la base débil tenía una mayor estabilidad que la base fuerte. Y Claro. aquí sería al revés, ¿o ¿Cómo no? es al revés? ¿Cómo sería al revés? O sea, que Si usted si quiere, el... si usted ¿Ah? quiere, acaba de deducir una propiedad interesante de este sistema. Este sistema es mucho más reactivo que este, porque es más inestable. ¿Lo ves? Ah, claro. Entonces, hagamos otro ejemplo. Este que está acá. Mm, Dice, este se ioniza más fácilmente que este. ¿Para qué sirve la ionización? Bueno, la ionización nos serviría, en todo caso, nos serviría para hacer, supónganse que este pase a darme el halógeno más el carbocatión. Ah, disculpen. El halógeno es difícil que es dibujar con esto. El carbocatión, así, más el halógeno. ¿Ya? Sería como el primer paso de una SN1. ¿Verdad? Se fijan que este catión tiene vecino a un oxígeno que puede cederle un par electrónico. Vale decir que tiene una estructura de resonancia que nos va a una cosa como esta. Con una carga positiva en el oxígeno. Pero no importa. Igual tenemos un sistema aromático. En cambio, este que está acá, si se ioniza, nos va a dar un sistema cíclico que tiene una carga acá. Bueno, igual que este, ¿no? Pero ahora no hay conjugación. También podemos estabilizarlo de la misma manera, pero la otra estructura no va a ser aromática. Entonces, este se ioniza más fácil que este, porque este me da un catión aromático. Este, en cambio, me daría un catión no aromático. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Tengo como que deshacer todo para poder borrar. Lo bueno de este programa es que permite escribir, pero después no sé cómo borrar. Tengo que aprender a usarlo también. Fíjense este otro que está acá. Me dice, se deshidrata más fácilmente que este. Pucha, por lo mismo. Porque si yo deshidrato, tengo que pensar que acá hay un hidrógeno, ¿verdad? Pero que acá hay dos hidrógenos. Entonces, cuando deshidrate, voy a tener que perder el OH y agua. ¿Cómo hago para deshidratar? Bueno, tendría que protonar acá, perder agua, formar un carbocatión y luego tomar un par de electrones y aromatizar. ¿Y acá cómo hago para deshidratar? Bueno, lo mismo, protono, pierdo agua, genero un catión acá, pero ese catión no tiene estabilidad en este caso. En cambio acá, el catión que se forma es aromático. Luego, este deshidrata mucho más fácil. Criterio de estabilidad de aromático, y nada más. No hice ninguna estructura de resonancia en realidad. Solo usé el criterio de estabilidad del aromático. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, acá dice, este que está acá, dice, es más ácido que este que está acá. ¿Por qué será que es más ácido? Pero bueno, yo lo que tengo que pensar es dónde está la acidez de esto, ¿no? Y la acidez de esto me la daría la ionización del fenol, por ejemplo, al fenoxi, al anión fenóxido, más un protón. Entonces, la acidez me la da este equilibrio. Acá tengo la constante de acidez. ¿Sí o no? Y lo mismo en este. ¿Pero qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Bueno, fíjense que cuando este se despertona, tiene su anillo aromático, pero nada más. En el fondo,
No hay otra cosa que me estabilice al anión fenóxido. O sea, la estabilización de este hace que este equilibrio se vaya hacia un lado, se vaya hacia el otro, ¿no es cierto? ¿Sí? La estabilidad relativa de los dos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros desprotonamos y generamos el alcóxido acá, ese alcóxido ahora puede deslocalizar, igual que este, en el anillo, pero además podemos deslocalizar carga atrayendo hacia acá, miren. Podemos atraer hacia acá electrones, y eso me permite pasar electrones de acá, pasar electrones desde acá, y por supuesto, los que me quedarían acá en la carga, pasarlos para acá. Entonces, en el fondo, puedo escribir una estructura de resonancia. Recuerden que las estructuras de resonancia se escriben con una flecha de 2 puntas, ¿no? Y esa estructura de resonancia, que es muy importante, toda conjugada, va a ser así. Este anillo va a ser aromático. Acá voy a tener un anión. Acá voy a tener este enlace aquí, un enlace por aquí, un enlace por acá, y toda esta estructura pasada en esta forma. Esta estructura es aromática, toda conjugada. Este no es capaz de tener esa estructura. Por tanto, este que está acá tiene una estructura que este no tiene ni siquiera en sueños, pero si tiene más estructuras, y es muy importante esta estructura, es muy contribuyente a la estabilidad. Si tiene más estructura, entonces es más estable. Pero si es más estable, entonces es una base más débil. Por tanto, el ácido conjugado, que sería esta molécula de partida, es más ácido. Entonces, el criterio de estabilidad me dice cuál es la base más débil. Esto que está acá es una base mucho más débil que esta. Pero entonces su ácido conjugado es más ácido. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, desarmo todo, deshago todo y seguimos para adelante. Hay que ponerles empeño a estos ejercicios, ¿o no? ¿Valen la pena? ¿Qué dicen ustedes? Siguiente ejercicio que está acá. Dice lo siguiente. Dice, uno de los siguientes hidrocarburos es mucho más ácido que los otros. ¿Qué significa que es mucho más ácido? Que la base conjugada que da, después de desprotonarse, es la más débil de todas. Pero que sea la más débil, quiere decir que la más estable de todas. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? De todos estos compuestos que están acá, desprotonando, ¿cuál dicen ustedes que daría la base más débil de todas? Bueno, habría que ver de dónde puedo desprotonar, ¿verdad? Porque para poder desprotonar tengo que tener algún hidrógeno que sea vecino, por lo menos, que sea en posición alílica, digamos, por lo menos. Entonces, ¿qué hidrógenos alílicos tiene este? Se lo voy a marcar acá. Tiene este hidrógeno alílico. ¿Y este? O este tiene varios, porque tiene hidrógeno alílico acá, y tiene hidrógenos alílicos como por acá. Bueno, y acá también, ¿no? Entonces tiene 3, 6, 9 hidrógenos alílicos. ¿Y este? Bueno, este tiene este hidrógeno alílico que está acá. De hecho, esta y esta son isómeros, ¿eh? Solo está girado el anillo, ¿no? Y esta que está acá, tiene hidrógenos alílicos acá. Entonces, si yo desprotono alguno de esos hidrógenos alílicos, la pregunta sería, ¿cuál de estos hidrocarburos me da el anión más estable? En otras palabras, ¿qué anión es más estable? ¿Este? Bueno, el que está acá, acá o acá. El que estaría acá también. O el que estaría acá.
sea, son las dos maneras en que puedo ver el ejercicio. Ver que hidrógenos son los más ácidos o ver que anión sería el más estable. En el fondo el análisis siempre se reduce a ver qué anión es el más estable. Pista. ¿En qué capítulo estamos? Capítulo de aromáticos, ¿no? Yo buscaría si hay alguno que tenga alguna chance de ser un anión aromático. ¿Alguien tiene alguna idea? No pasa nada. De pronto el último de ¿El último le la... gusta? Tenemos un voto para el último. No sé ¿Sí? no sé si está bien, pero ¿Este no le creo. gusta? ¿Este no le gusta? Es que si tiene 5 átomos, como que estaría raro el ciclo que se formaría en el primero. Como que me quedaría como. No, no, como que no me caen más enlaces en el ciclo, no sé. Ok. Entonces usted dice, por ejemplo, que le gusta este. Voy a Ujú. dibujarlo. Lo voy a dibujar acá. Sería como así. ¿Ya? Ese es el que le gusta. Y según yo se podría conjugar con todo el enlace abajo, entonces ahí podría Sí, quedar. claro, se puede deslocalizar la carga para acá. También Ujú, se puede deslocalizar la carga para acá, miren. ujú. Fíjese. Oh, ¿qué dice? Eran lo mismo, ¿no? Mm, Sí, ¿verdad? ah, Ja. ¿Cuántos electrones tienen? Tengo 2, 4, 6, 8 electrones. ujú. ¿Sí? ¿Y este? 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Y este anión cuántos tendría? 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Y este? 2, 4, 6, 8 electrones. Todos tendrían 8 electrones. Mm, Y entonces, O sea, o sea, técnicamente son isoelectrónicos, ¿no? estos dos estarían vinculados entre sí, ¿o no? Ujú. ¿Sí? Y entonces, Mm, Serían igual de ácidos, ¿no? Si no sé, son. es lo que estoy preguntando. ¿Serán iguales de ácido? Ah, Profesor, pero es que debería entrar en resonancia con el anillo, ¿o no? Solo para que No sea sé. más... Yo trataría de buscar si en alguno de ellos es posible generar una estructura que sea aromática. Ahí. Por ejemplo, esta estructura que está acá, así como se la estoy dibujando, es aromática. ¿Ya? Por ejemplo, esta sería aromática. Pero entonces, si esta es aromática, voy a tener aromaticidad en este ciclo, ¿ya? Y el resto son Rs, no me importan. Yo lo que necesito es que el ciclo sea aromático. ¿Es posible dibujar una estructura en la que tengamos el ciclo de esa manera? O sea, el ciclo pentadienilo, anión, con grupos R sustituidos. Esto es ciclo. Eso es lo que hay que pensar. A ver si esto le simplifica el ejercicio. ¿Sería la segunda o no? ¿Le gusta la segunda? Y con la segunda,
¿De dónde sacaríamos la carga, digamos? ¿De dónde sacaríamos el protón? ¿De acá o de acá? De arriba. De arriba. Porque si yo saco de arriba, puedo generar una estructura así. Miren. Si yo saco de arriba, en el fondo me quedaría primero me tiro acá, me quedaría esta estructura. Supongamos de ese lado. Da lo mismo el lado. Pero cuando yo deslocalice esta carga, estoy generando un aromático anión acá. Lo voy a dibujar de esta manera. Me tiro acá y me va a quedar un alilo arriba, pero lo que me interesa es este anillo. ¿Vieron que puede ser medio tramposo estos ejercicios, no? Porque si uno pierde el foco, ¿y cuál es el foco? El foco es generar un anillo que sea estable. Este es el foco. Y lo demás son engaños, son trucos. ¿Ya? Y mientras ustedes miraban esto, que en realidad estos dos son estructuras de resonancia de lo mismo, el elefante se lo pasaban por atrás de la cámara. Como buen mago, ¿no? ¿Se entendió el ejercicio? Ven que hay que meditarlos un poquito, ¿no? ¿Estamos claros con esto? Yo creo que ese es el único que permite hacer una cosa así. Porque este que está acá, si yo despertara nada de acá, no tendría la continuidad que necesito para la conjugación acá. Y acá le pasa lo mismo. Si yo desprotono acá, no tengo cómo generar aquí un ciclopentadieno, un anión ciclopentadienilo. Lo único que me interesa es generar la estructura estable, que sería esta. Este es el estable. Y los demás son sustituyentes solamente. ¿Qué me importan? Cuidado con eso. La propiedad es del ciclo. Los R's que están unidos me importan nada. No me importan nada. ¿Por qué? De hecho, profesor, ¿me escucha? Claro. O sea, Profesor, ¿me este es el escucha? bueno. Este sería el mejor, digamos. El que, cuando se desprotona, nos da una especie aromática. Y puedes protonar acá o acá, pero no acá, ¿eh? Acá no sirve. Tiene que ser en uno de estos. Profesor, ¿me escucha? Sí, claro. Dele nomás. Sí, es que de hecho estaba viendo yo en el tiempo de la tercera, porque me dio curiosidad y al final se forma un caso de resonancia, pero no se puede formar un anillo. Claro, porque si usted forma la carga aquí, no puede formar el anillo aromático. Entonces, No, se empieza a mover por distintas fases, pero no, nunca exacto. llega a un anillo. Usted puede mover la carga donde quiera, pero tiene que generarme un anión ciclopentadienilo. Si una de Sí. las estructuras de resonancia que usted dibuja es un anión ciclopentadienilo, entonces es estable. Si no lo es, hasta ahí nomás llegó. Y la única que permite hacer eso era, como vimos, era esta. Ninguna de las otras lo permite. Está bueno, ¿no? Parecía tontito y no era tan tontito. Muy bien, vamos al siguiente. Miren todas las formas de benceno de la época de Kekulé. Dice, en los tiempos de Kekulé, el ciclo hexano era desconocido y no había pruebas de que el benceno fuese un anillo de 6 miembros. La determinación de la estructura dependía mayormente de los números conocidos de bencenos mono y disustituidos, junto con el conocimiento de que el benceno no reaccionaba como un alqueno normal. Las siguientes estructuras de carbono 6 y hidrógeno 6 eran los candidatos, los mejores candidatos. Bueno, teníamos esta, pero recuerden que ellos pensaban que era alqueno, 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 no que era un trino conjugado. Lo de la conjugación no les cerraba mucho. Fíjense el contexto del ejercicio anterior, ¿no? Este era un candidato también. Este era otro candidato con muchos votos. Uno de los más populares. El elegido del público era este. Y este le encantaba a mucha gente. Este no mucho. Este no está muy bueno. Porque este sigue siendo un alqueno, en el fondo. Bueno, este también es un alqueno. Y este. Decían ellos. Pero este, miren qué bueno. No es un alqueno. Entonces, no tiene por qué dar reacciones de alqueno. Tal como el benceno no las da. Entonces, no sé qué pregunta esto, ¿vale? Dice acá. Muestre
¿Dónde estarían los 6 átomos de hidrógeno en cada estructura? Eso es fácil. Acá, todos los hidrógenos están acá. Acá tendríamos acá, acá y acá. Noten que este tiene 3 clases distintas de hidrógeno. Este, en cambio, está bueno. Tiene hidrógeno y hidrógeno, pero son todos iguales. Hay una simetría aquí. Tiene 6 hidrógenos. 2, 2 y 2. Y acá tiene uno para acá, otro para acá, otro para acá. Son total 6. 1, 1, 1, 1 y 1 y 1. Todos, ahí también están los 6. Noten que este que está acá tiene hidrógenos de alqueno e hidrógenos de alcano. Tiene 2 clases de hidrógenos distintos. Este tiene 2 hidrógenos distintos. Voy a poner 2 clases de hidrógeno. Este tiene una clase de hidrógeno. Esta también tiene 1. Este tiene 1, 2, 3 clases de hidrógeno distintos. Y este tiene una clase de hidrógeno. ¿Ok? Después dice, para cada estructura dibuje todos los posibles monobromados que aparecerían si sustituyésemos un hidrógeno por bromo. El benceno se sabe que solo tiene un derivado monobromo. Eso me permite descartar a los que no lo tengan, porque este me daría posible bromo acá, posible bromo acá, posible bromo acá, posible bromo acá, me daría 4 bromados distintos. Este me da un bromado. Y este, un bromado. Y este, un bromado. Y este, bueno, o bromo acá, o acá, o acá, o acá, pero siempre me da el mismo. Me da un bromado. Vamos todavía. Este ya murió aquí. Porque sabemos que el benceno me da un solo bromado, un monobromado. Entonces este ya se salió de la carrera. Chocó en la primera curva. Vamos al C. Dice, para cada una de las estructuras que tienen solo un monobromo derivado, en la parte B, dibuje todos los posibles dibromo derivados. Esto es bastante arduo. Pero pensemos que con 2 bromos, vamos a ponerlo acá, 2 por bromo. Voy a poner cuántos isómeros tiene. Ustedes si quieren los dibujan. Sería buen ejercicio. Yo no tengo espacio, me cuesta mucho escribir acá. Pero acá sabemos que dibromos derivados vamos a tener el orto, el meta y el para. O sea, vamos a tener 3 isómeros. 3 isómeros. Ahí. Este ya murió, así que nada. ¿Cuántos isómeros dibromados puede tener este? Noten que este puede tener, si ya tengo un bromo acá, puedo tener bromo acá mismo, pero podría tener bromo acá. O sea, ahí tengo ya 2 isómeros. Uno acá y otro acá. Pero además podríamos tener 2, que acabo de mostrar, dibromo acá o dibromo acá y acá. O podría tener bromo acá y bromo acá, bromo acá y bromo acá. Son 2 más, ya son 4. 4 isómeros. ¿Lo ven? Serían 2 bromos acá, bromo acá y bromo acá, bromo acá y bromo acá, bromo acá y bromo acá. No, son más, son como 5. No sé, creo que los conté mal, pero fíjense ustedes si se dan cuenta de cuántos son. Los 2 acá, uno acá y uno acá. Puedo tener un bromo acá y un bromo acá. Un bromo acá y otro bromo por acá. En fin, hay N que pueden tener. No sé, 5 o más. ¿Y este? Bueno, este puede tener, si ya tengo un bromo puesto, supongamos que acá. El segundo puede venir en el mismo triangulito, ¿verdad? Podría venir el segundo. Eso sería un isómero. Después podría venir en la línea esta, dentro de este cuadradito que está acá, en la misma línea, sería el segundo isómero. Pero también podría venir en la diagonal, sería el tercer isómero. ¿Ya? Y fíjense que también podría tener uno en el vértice opuesto. O sea, no es lo mismo tenerlo acá, acá y acá o acá. O sea, tengo 1, 2, 3, 4 isómeros. ¿Lo vieron? Puedo tener los 2 bromos en el mismo triángulo. O bien, un bromo en cada triángulo, pero el otro triángulo tiene 3 posiciones y son todos distintos. 1, 2 y 3. Son 4. Y este, si tuviéramos un bromo acá, después podría tener un segundo acá
o podría tener un segundo acá, o un segundo acá, podrían ser 3 isómeros también. ¿Ok? A ver cómo sigue el ejercicio. Ya tenemos todos los isómeros posibles. Para cada una de las estructuras que tenían un monobromo, un solo monobromo, dibuje todos los posibles dibromos. El benceno se sabe que tiene 3 derivados dibromados. La resonancia no se conocía entonces. Entonces, ahí se nos caía este, porque ellos pensaban que podía entrar bromo acá y bromo acá dibromado, o bromo acá y bromo acá y dibromado, en orto los dos. Entonces les daba más isómeros. Entonces ahí descartaban este y se quedaban con este o con este. Estos eran los dos campeones. Este, como vieron, se cae. Pero estos dos seguían en la pelea y votaban este. Hasta que culé, nadie había pensado que estos se podían mover aquí adentro. No conocían la resonancia. En fin. La estructura que se consideraba la más probable era el benceno de Landenburgo, que era esta de acá, en el fondo. Ven que hasta que no aparece la resonancia, no se dan cuenta de esto. Es un poco histórico esto, pero la idea es que uno revise un poquito con el ejercicio lo que hacían los antiguos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, chicos. Por lo menos avanzamos un poquito en los ejercicios. Hicimos como una ayudantía, ¿no? Para que no se quejen que no tuvieron ayudantía esta semana. Tuvimos ayudantía esta semana. Los invito a hacerle la pelea a este. Este está bueno, porque le dice, ¿cuáles son aromáticas, antiaromáticas o no aromáticas? ¿Cuáles son? Y fíjense que tienen todas las variantes de cada tipo de ciclo. Entonces, veamos el primero, por ejemplo, este es no aromático. Y este, los dos son iones. Este es el anión, tiene 4 electrones. No puede ser aromático, 4 electrones. Tiene que ser anti. Pero este que está aquí, tiene 2 electrones. Miren, es un ciclo, todo conjugado. Es plano, pucha, un triángulo es plano siempre por definición. Y tiene 2 electrones. Eso es la regla de Haeckel para n igual a 0. El catión ciclopropenilo es el compuesto más pequeño que es aromático. Tiene 2 electrones en su ciclo de 3 miembros. ¿Lo dejamos acá? Los dejo con un montón de dudas. Pero igual los saludo y que tengan un fin de semana muy divertido resolviendo ejercicios. Chao chicos, nos vemos el lunes. El lunes Chao, vamos a profesor. ver, Que súper. partimos con la química el próximo lunes. Cuídense, ¿eh? Chao, chao. Perfecto, profe. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, chao.